En estas partes así no es bueno andar solo, ¿no? Hay tantos cuentos de camino, que si los fantasmas, las brujas en los bosques. Yo era muy ignorante de esto, pero un día me conseguí un amigo que su abuela lo regañaba mucho porque se mantenía mucho en los bosques. Vivía en un bosque, pues, y llegaba siempre a la medianoche por ahí, esos caminos oscuros, de esos caminos tan feos, de esos bosques horribles. Lo cierto es que me contó que un día que le salió una bruja. Y la abuela siempre le decía, no salgas, que te va a salir la bruja. Y le salió la bruja. Y él me echó el cuento acerca de la bruja. Yo no le creía, pero lo que me echó el cuento, se me paraban los pelos. Bueno, y por eso que hay que evitar a veces estar en partes solitarias, porque a veces se llevan sustos. Bueno, lo cierto es que este amigo mío me contaba que sí, que era cierto, pues, que él se venía mucho por los bosques de noche, ¿no? Estaba por ahí de parranda con los amigos de él. Pero por estar de parranda, bueno, tuvo la santa cuestión que un día se le apareció una bruja de verdad, en pleno bosque. Supuestamente, donde él pasaba siempre había como una casa ahí de un rancho ahí, había sin viejo ahí. Y esa bruja estaba arriba del techo como comiendo maíz. Y era como las 2 de la mañana. Dice que pudo ver esta cosa y salió corriendo y se pegó una carrera y se acordaba mucho de su abuela que le decía que no estuviera por ahí solo de noche porque pasaban esas cosas. Hasta que lo vio. Y la mayoría de las personas son así, tienen que pasarle las cosas para darse cuenta que todas esas cosas existen. Por lo menos aquí en este lugar se ve tranquilo, pero se oyen voces, a veces voces de niños por ahí jugando y no hay nadie por el sitio. Este lugar es así, ¿me entiendes? Y me acordé de él, por cierto, me estaba acordando de él, que vivió esa experiencia. Dice que esa bruja que hacía mientras comía un maíz ahí del techo, supuestamente. Y bueno, eso pasa mucho pues, en las partes así solitarias. Por eso dicen por ahí que hay que tener mucho ahí cuidado, porque a veces los cuentos de camino no son cuentos reales. Y si suena el río, porque piedras traen. Y las cosas pasan siempre por algo, no porque se esté inventando que no es así, no es así. Y es así a veces, ¿me entiendes? Entonces a veces esos consejos hay que escucharlo, porque si los cuentan porque fue una gran verdad. Yo estoy aquí ahorita y bueno, miro por los lados también, porque este lugar está rayado también de aparecen cosas así feas, especialmente como esta hora todavía. Bueno, no es que uno sea cobarde, no, que tengo miedo, ¿qué tal? No, miedo no, sino que a veces hay que escuchar los cuentos porque a veces es verdad, ¿me entiendes? Él me contaba que entonces se le apareció la bruja, corrió, se metió por otro camino y llegó a casa de su abuela, una pequeña cabaña en un pequeño bosque, y que estuvo un rato ahí con ella allí, le contó el cuento, ella lo regañó, él le prometió que nunca iba a volver a meterse por esos caminos así, o sea, llegar de noche, ¿no? 2 de la mañana, o sea, es una locura. Total que al panita le pasó eso, ¿entiendes? Y me estaba contando eso. Lo cierto es que también hay gente que le pide permiso al bosque cuando van a estar por el bosque, porque no es fácil andar por allí y hay que respetar. Las plantas tienen vida, todo tiene vida y todo también necesita ser respetado y respetar cosas así, ¿me entiendes? Por esos caminos que hay muchos cuentos y a veces esos cuentos son reales. Por eso que a veces la gente le pasa cosas por no prestar atención y estar creyendo esas cosas. Y un día me fui con él a hacer una fogata, me acuerdo. Y se llevó un chamán, me acuerdo, se llevó un chamán, el chamán pidió permiso y pernotamos ahí, hicimos una pequeña ahí, un lugar como así, por cierto. Ahí nos metimos, prendimos una leña y lo que vimos fue horrible. Lo que vimos en ese momento, a 2 minutos de estar allí. Yo quería era correr, pero como dicen por ahí, hay que vivirlo para creerlo. Total que terminamos pernotando en el sitio, ¿no? En el sitio ese. Y mientras estábamos ahí, me acuerdo que el chamán pidió permiso a la naturaleza para poder uno estar allá. La idea era quedarnos toda la noche ahí, pero el asunto es que mientras él hacía su ritual allí, apareció un muñeco de madera, así muy pequeñito, así en forma de león. Y en la otra parte, otro muñeco pequeño como de madera, pero muy pequeño, en forma así como de gato, una cosa así. No se asusten muchachos, decía el chamán, no, no me voy a asustar. Y lo cierto es que hablamos un rato ahí y tal, y bueno, total que nos regresamos, caminamos como una hora de regreso, pero lo que es el susto, caminamos como 1, 2 horas en ese monte bajando ese bosque de noche, o sea, una locura, o sea, lo que es el miedo, en vez de quedarnos ahí resguardados, lo cierto es que debatimos allí, y bueno, convencimos la otra parte de los muchachos y nos fuimos, llegamos como las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? Bajando ya la falda del cerro. Lo cierto es que yo viví esa experiencia y me quedé frito. Le pregunté a un amigo de por esos lados, ¿esas cosas son reales?
sí es verdad, y yo te creo, porque le contesté que me pasó esta cosa. No puede ser, si mi pana vi esa vaina, y me quedé fue frito, de que huelan, y me dijo, no ha visto nada. Para esa parte y para allá se siembra mucho tomate. Y las brujas huelan mucho de noche, cuidando sus tomates de las aves de la piña de la noche, ¿verdad? Sí, me quedé loco. Total que me invitó, te voy a invitar para que tú veas que no es mentira, para que veas cómo huelan las famosas brujas. Son cosas reales. Se ve más que todo en la montaña que se ven esas cosas así. Por eso hay que pedirle permiso a verse la naturaleza por andar por allí, porque hay tantos cuentos de camino que si los momones te ven solo por allí, te llevan para el carrizo, nunca nadie más sabe tuyo. Por eso, en pocas palabras, yo recomiendo mucho cuando van a hacer excursiones por lugares así, llevarse gente, lo que llaman los famosos vaquianos, que te enseñan el camino y saben cómo es el sector y a dónde hay que ir y a dónde no hay que ir. Pero son sustos buenos de la vida real que a veces uno le pasa y no los cuenta porque, y a veces ni le caen a uno, pero es la realidad. Estos sitios sí son muy peligrosos, ¿no? Esta es una granja que es muy solitaria y tiene mucho cuento porque tiene muchos años esta granja aquí, ¿no? Esto aquí es muy solitario, ¿no? Por ejemplo, aquí de tarde, a partir de las 6 de la tarde, el que está aquí está loco, porque aquí se escuchan niños caminando por ahí, se escuchan, de pronto te llaman, no es nadie, ¿me entiendes? Entonces, eh, supuestamente una bruja que cae aquí en el techo también de noche, a veces la gente la ha visto, ¿verdad? Hay gente que es experta en agarrar las brujas, esas cosas, suena a cuento de camino, pero hay que vivir para contarlo. Por lo menos aquí en este sitio, aquí hay un señor que estaba construyendo esto, ¿no? Y el señor murió hace ya como 20 años atrás. Y dice la gente que todavía lo ve por aquí al señor construyendo aquí de noche, ¿no? Porque a veces se meten por el camino para cortar camino y pasan por allí, por la cerca de Púa, y salen por el otro lado. Pero los que han pasado han visto al señor aquí y creen que en verdad trabaja aquí, pero la cosa es que se dicen de noche, pegando paredes de noche, ¿me entiendes? Entonces la gente ya sabe cómo el cuento y no se meten por aquí. Esto más le pasa al que no sabe el cuento y se mete por aquí de noche, por este camino. Y por aquí esto es trinca, es fuerte. Bueno, supuestamente este cuarto ya han visto ya varias brujas aquí. Estoy hablando de estos últimos 10 años, ¿no? Que lo han visto aquí, gente que se mete por ahí por la granja, por la parte de atrás, como dije, por los alambres de púa, por la cerca, y a veces entran aquí para orinar. Y bueno, aquí una vez uno se consiguió una bruja de esta comiendo como que maíz. Ellas se doblan así, empiezan como a comer las piedritas que están allí. La persona entra y ve a esta persona y queda, pero bueno, aquel grito dice que se escuchó como una cuadra el grito ese, porque la vida aquí. Y esto pasa mucho la gente que es andariega, no tiene más nada que hacer que meterse en zonas privadas para cortar caminos, pero si usted ve una parte que está muy sola, es por algo, ¿no? Y esto es porque tiene mucho cuento. Aquí en este sitio, supuestamente vive una bruja, pues. No sé, se mete aquí de noche, la han visto muchas veces, pero tampoco los dueños de esto han hecho el intento de averiguar el porqué o atraparla, pues, o alguien experto en eso y eso. Pero aquí en este sitio sale, ¿no? Dicen que la misma bruja que se convirtió en el señor que construyó esto, que no pudo terminar este sitio. Bueno, hay tantos cuentos cerca de este lugar que, en verdad, como digo yo, esto aquí es terrorífico, sinceramente. Y si supieran que el sitio se ve como pesado, se siente pesado el sitio este, ¿no? Pero bueno, pesado. Y aquí se mete gente de noche, ¿no? Que a orinar. Le digo 11 de la noche, 2 de la mañana, 1 de la mañana, los cuentos que uno escucha de esta gente. Y cuando entran así, se encuentran aquí el espectro, ¿verdad? Yo me imagino aquel susto que agarra esa persona que ve esto y sale corriendo por ese monte, bueno, con el corazón en la mano. Eso es horrible. Yo voy a verlo así, se me paran los pelos. Solo pensar que quién se le ocurre estar por el lado de la mañana humeando, ¿no? Quizás para robar gallinas, que se puede robar de las granjas, ¿no? Y eso hay que evitar esa situación así que se puedan presentar. Y hay que tener mucho cuidado por eso, ¿no? Pues la gente lo gusta inventar, la gente dice las cosas y como dicen por ahí, ver para poder creer las cosas, ¿no? Pero es así. Exactamente como dicen los obreros. Aquí obreros acá en Instagram. Hay como 4 obreros. 11 de noche y ellos hacen como rondadas, gritando con ellos.
Cuando los perros empiezan a ladrar porque dicen ellos que son las brujas. Ellos pensaban que eran ladrones, ¿no? Pero ya están acostumbrados. Las brujas tienden siempre a posar arriba de las matas. Y se quedan, según ellos, hasta en la madrugada, que ya bajan y empiezan a robarse las gallinas supuestamente, o a comerse la comida de las gallinas. Pero en verdad esto de noche es tenebroso. Esto es muy terrible. Estoy acá porque ando con ellos y bueno, pero quería grabar esto, pues quería tener esa experiencia de ver eso. Ahora me dicen ellos que si nos aguantamos hasta las 3 de la mañana, puede ser que se pueda ver una de ellas, ¿no? Comúnmente dicen que no le disparan porque a veces son mujeres que practican la brujería y se transforman en brujas de la noche. Por ahí está ladrando un perro. Por detrás. Sí, bueno, bueno, vaya, ustedes están adelante y yo voy aquí atrás, porque a mí esa cosa a mí no me va a agarrar aquí en esta oscuridad. Bueno, este es el cuento de las brujas, ¿no? Que no es cuento de camino. Hay gente que no cree en esto, pero hay que vivirlo para realmente corroborar que es así, pues. Comúnmente se esconde entre las matas, que es lo que estamos haciendo, a ver si logramos ver. Ellos me dicen que más que todo en hora de la madrugada es más factible, pero esta es la hora que empiezan a llegar. Pero cuando los perros están ladrando es porque dicen que a lo mejor ya está por ahí cerca, ya los perros saben cómo es la cosa con eso, pues. Esto es terrorífico, sinceramente. Yo los admiro a ustedes, que son valientes, estar acá en esta granja y estar pendiente toda la noche de cualquier ruido, porque yo la primera largo la huida. No, que va, esto no es para mí. Esto es aquí horrible, pero bueno, son cuentos reales, que la gente a veces pasa que eso es mentira, qué tal, pero estas cosas suelen pasar en la vida real. Si existen los cuentos, porque es real. Comúnmente ustedes, imagino que en la noche, ustedes son que 4, ¿verdad? 7. Hacen la rondada y eso. Sí, porque a veces pudiera ser que fuera un ladrón, ¿no? Comúnmente dicen ellos que no son ladrones, que son las brujas. Y ellos tienen tiempo trabajando aquí y saben cuando los perros están ladrando es porque eso, cuando los perros se callan porque se van. Ahorita hay un silencio, dejaron los perros de ladrar. Me indican ellos que a lo mejor con el ruido de los perros ellos se voló para, o sea, la supuesta bruja se voló para otra mata, ¿no? Pero comúnmente huelen como a las 3 de la mañana y empiezan. Bueno, en esta parte de la granja aquí sí está más claro, pero es porque hay menos árboles que en la parte de acá. Sí. Bueno, en esa parte, aquí me están diciendo que en esa parte, al fondo, ¿verdad? Ahí grabé parte de este contenido en horas más tempranas, ¿no? En la parte donde estaba comúnmente y sale una persona que se asoma y mira para acá. Eso nomás lo ven ellos porque trabajan aquí y saben cómo es la movida aquí. Pero aún en las matas estas dicen que ellos siempre humean allí porque no saben si son brujas o gente que se mete a robar las gallinas. Pero ellos, como ya le saben a los perros ladridos, saben cuando son ladrones o son las mismas brujas estas. Yo les pregunté si habían tenido la oportunidad de atrapar una de ellas. Estos me dicen que sí, que hace un tiempo atrás sí lo habían hecho, ¿no? Y comúnmente son gente foránea del sector, mujeres que son brujas que se convierten, tienen su hechicería y se convierten en esa cosa y hacen ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué lo hacen? En verdad yo no sé, porque está bien oscuro, miércoles. Creo que mejor nos vamos, sí, porque ya me siento un poco de... Y esta es la parte donde se sienten como niños hablando y ahí no hay nadie. A veces los llaman a las personas y no hay nadie en la noche, en la tarde. Yo en verdad siento respeto por ustedes, admiración por el tipo de trabajo que tienen ustedes, porque sinceramente yo sí no me imagino trabajando un tipo de trabajo así, sinceramente. Bueno, ustedes son ya gente con experiencia y saben ya lidiar con este tipo de asuntos, pero uno que no está muy así
empapado en esto, comúnmente uno no llega hasta allí, pues, hacer cosas así, pues, trabajar en estas partes. Me dicen ellos que ya a las 3 de la mañana empiezan los ruidos, empiezan los perros a ladrar más horribles, más feos, y ellos saben ya, comúnmente ellos agarran las escopetas y tiran un tiro al aire. Y ellos dicen que ven como de pronto la mata se mueve y como brincaran. Sí, realmente, bueno, gracias por ver el contenido y bueno, aquí arriesgándome un poco y bueno, es lo que yo quería llevarles a ustedes. Tenía esta deuda pendiente y aquí viviendo esta experiencia que realmente no quisiera repetir otra vez, porque en verdad yo creo que me domina el temor de la noche. Me dicen que a las 3 de la mañana se pone esto así peor. Chao. Chao, chao, chao.